Los expositores de esta ronda, enlazados de manera virtual, serán Eric Parrado, Eduardo Levy y Felipe Larraín, y de manera presencial, Augusto de la Torre, a quien invito por favor a este escenario. Vamos a dar inicio a la segunda presentación, Situación inflacionaria en América Latina. Los expositores de esta ronda, enlazados de manera virtual, serán Eric Parrado, Eduardo Levy y Felipe Larraín, y de manera presencial, Augusto de la Torre. El moderador de este panel será nuestro gerente general, Guillermo Avellán Solines. Por favor, los invito a tomar asiento. La primera exposición estará a cargo de Eric Parrado, jefe y gerente general del Departamento de Investigación del Banco Interamericano de Desarrollo. Eric Parrado es ingeniero comercial en la Universidad de Chile y máster y doctor en Economía de la Universidad de Nueva York. Fue superintendente de bancos de Chile. Es miembro del Consejo Global del Futuro de Riesgos de Frontera del Foro Económico Mundial y profesor visitante de la Universidad de Oxford y de la ETH Zurich. La segunda intervención estará a cargo de Augusto de la Torre, profesor de la Universidad de Columbia. Augusto de la Torre es doctor y máster en Economía de la Universidad de Notre Dame y licenciado en Filosofía de la Universidad Católica del Ecuador. Es profesor adjunto de la Universidad de Columbia en Estados Unidos y director del Centro Económico de Investigaciones Económicas de la Universidad de las Américas. Fue economista jefe del Banco Mundial para América Latina y gerente general del Banco Central del Ecuador. En tercer lugar será el turno de Eduardo Levy, decano de la Escuela de Gobierno y profesor de la Universidad Torcuato Di Tello en Buenos Aires. Eduardo es doctor en Economía de la Universidad de Pensilvania e ingeniero civil de la Universidad de Buenos Aires. Fundador y director académico del Centro de Políticas Basada en Evidencia e investigador principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina. Además, asesoró a la Jefatura de Gabinete de Ministros de Argentina. La última intervención de este día estará a cargo de Felipe Larraín, docente de la Universidad Católica de Chile. Felipe es ingeniero comercial de la Universidad Católica de Chile, máster y PhD en Economía de la Universidad de Harvard. Se desempeñó como ministro de Hacienda durante el primer y segundo gobierno de Sebastián Piñera. Ha sido consultor de organismos como las Naciones Unidas, el Banco Mundial y la Comisión Económica para América Latina, el Fondo Monetario Internacional, entre otros. Además, fue profesor de la Universidad de Harvard. Bienvenidos al panel Situación inflacionaria en América Latina. Estimado gerente, por favor. Muchas gracias, Michelle. Muy buenos días. Un gusto poder iniciar este segundo panel sobre situación inflacionaria. Agradecerle mucho a nuestros panelistas que nos acompañan desde Argentina, Washington y Santiago de Chile por su paciencia. Es realmente un gusto poder compartir este espacio con ustedes. El panel de nuevo va a estar compuesto por 4 reconocidos economistas a nivel regional e internacional. Un poco para dar contexto, Eric Parrado, como ustedes conocen, jefe economista del Banco Interamericano de Desarrollo, realizará la primera presentación. Luego tendremos la intervención de Augusto de la Torre, después participará Eduardo Levy y finalmente Felipe Larraín concluirá el panel sobre la situación inflacionaria de América Latina. Para dar inicio a este panel, me gustaría compartir con ustedes que de acuerdo al Fondo Monetario Internacional se proyecta en América Latina las tasas de inflación más altas de los últimos 25 años. América Latina estaría reportando tasas inflacionarias de alrededor del 12% para el 2022 y de cercanas al 9% para el 2023, un escenario muy diferente a lo que se registró en el 2020 producto de la pandemia. Como resultado, los bancos centrales de la región han recurrido a aumentos en sus tasas referenciales para combatir la inflación. En el caso de Chile, Perú y Colombia han duplicado prácticamente sus tasas referenciales con aumentos y alzas consecutivas en sus comités de política monetaria. Y de acuerdo a la CEPAL,
nos indica que la inflación en la región golpea de manera muy especial a los más pobres, lo cual también debe ser motivo de preocupación para los hacedores de política pública. Y finalmente, el conflicto de Rusia y Ucrania genera muchísima incertidumbre y mayores presiones inflacionarias a nivel mundial. Habiendo dado esta introducción, me gustaría dar paso a Eric desde Washington. Adelante, Eric, bienvenido, muchísimas gracias por su participación. Muchísimas gracias, Guillermo, por esa introducción y muy buenas tardes a todas y todos. Realmente es un honor poder acompañarlos en la conmemoración de los 95 años del Banco Central del Ecuador. Así que les envío saludos especiales y agradecimientos a la presidenta de la Junta de Política y Regulación Monetaria, Tatiana Rodríguez, y a usted, gerente general del Banco Central de Ecuador, Guillermo Avellán, por su amable invitación. Además, es un placer poder compartir este panel de conversación con estos grandes economistas amigos. Hace tiempo que no los veía, así que un gusto verlos, a Augusto, a Eduardo y a Felipe. Y obviamente me hubiera encantado estar con ustedes en Ecuador, como en muchas ocasiones he tenido la posibilidad de visitar Quito, Guayaquil, el Banco Central de Ecuador, haciendo clases o simplemente teniendo conversaciones interesantes como las que vamos a tener hoy día. Y por eso siempre han sido muy grandes anfitriones y siempre disponibles a revisar temas de la mayor importancia nacional y regional a través de estos diálogos profundos y con sentido de urgencia. Y en eso es lo que estamos. Y para comenzar, me gustaría entregar la visión del Banco Interamericano de Desarrollo sobre la situación inflacionaria en América Latina y el Caribe, pero obviamente tocaré algunos desafíos en común entre la región y Ecuador. Y primero, lo obvio, ¿no es cierto? Sin haber superado totalmente la pandemia, la economía global está sufriendo ahora las consecuencias de la guerra entre Rusia y Ucrania. La invasión de Rusia a Ucrania ha afectado fuertemente la oferta global de materias primas, especialmente en aquellas en las que Rusia y Ucrania tienen una presencia importante, como el petróleo, el gas, el trigo, la soya y el maíz. Este choque ha generado importantes presiones inflacionarias alrededor del mundo, y las economías de América Latina y el Caribe no han sido la excepción. Y si bien los flujos comerciales entre América Latina y el Caribe y Rusia y Ucrania son relativamente bajos, los efectos de la guerra se han transmitido a la región a través del impacto en el precio de las materias primas y notoriamente a través de su impacto sobre el precio de los fertilizantes. Hay que recordar que la región importa más del 30% de fertilizantes desde Rusia y Bielorrusia, y sus precios han aumentado más del 20% desde el estallido de la guerra. No obstante, la presión inflacionaria que hemos observado recientemente en América Latina no se explica únicamente por la guerra de Ucrania. De hecho, la inflación comenzó a acelerarse desde mediados del 2021, en gran medida como resultado de una importante recuperación de la demanda agregada después de la pandemia, en medio también de fuertes estímulos fiscales que en muchos casos todavía no se han retirado. Como resultado de todos estos factores, la inflación en América Latina y el Caribe ha aumentado vertiginosamente, como usted lo mencionó, alcanzando la cifra de 13,3% en el mes de junio. Si excluimos Argentina, estamos hablando de un 9,3% a nivel de región, muy por encima de los incrementos observados en 2019 y 2020 de 7,3% y 5,9% respectivamente. Si bien el incremento de los precios en Ecuador ha sido menos dramático, con aumentos de 4,2 y 3,9% en junio y julio respectivamente, estos se ubican sustancialmente por encima del promedio de las últimas décadas, alrededor de 2,6%. Entonces, acá estamos hablando de un problema global y también un problema regional. Pero un punto importante que también quiero mencionar es que las expectativas de inflación han comenzado a elevarse en todos los países de la región, despertando preocupaciones que puedan desanclar de alguna forma las expectativas de inflación en el mediano plazo. Las crecientes presiones inflacionarias han venido acompañadas de menores perspectivas de crecimiento económico también. Y en efecto se proyecta que la región crecerá alrededor de 2,5% este año, lo que es relativamente bajo, y 5 puntos porcentuales menos de lo que se proyectaba a fines del año pasado. Este panorama, combinado con la expectativa de que la economía de Estados Unidos se desacelerará
en respuesta a la fuerte política monetaria contraccionista que se ha adoptado, acrecienta el riesgo de esta inflación, en un contexto donde la región todavía no ha retornado al nivel de actividad económica tendencial previa a la pandemia. Lo bueno que justamente salió el dato de inflación de Estados Unidos hoy y sorprendió a la baja, ya que llegó a 8,5%, mientras que el mercado esperaba una tasa sobre el 8,7%. Esto es una buena noticia no solo para Estados Unidos, sino también para toda América Latina y el Caribe, pero aún está cerca de los máximos en 40 años. Entonces, a pesar de esta noticia puntual positiva, la difícil coyuntura inflacionaria está afectando particularmente a los hogares más pobres, toda vez que los alimentos han empujado en gran medida el aumento de los precios. Y eso lo revisamos en todas las economías de América Latina y el Caribe, incluso Estados Unidos. El dato justamente de julio tiene una tasa de precios, de aumento de precios en alimentos sobre el 10%. ¿Y esto qué implica? Que, por ejemplo, hemos hecho cálculos recientes sobre el impacto en pobreza moderada y esto podría implicar un aumento de cerca de 2,4 puntos porcentuales en toda la región como resultado de aumento del precio de los alimentos, lo que equivale a cerca de 15 millones de nuevos pobres. Es un número realmente impactante en términos del impacto que puede tener la inflación sobre la pobreza. Y en el caso específico de Ecuador, se estima que este aumento puede estar cercano a los 2,9 puntos porcentuales, que es alrededor de 500.000 personas. Por lo tanto, la creciente inflación de América Latina representa un gran desafío para los bancos centrales y los gobiernos de la región. Y por eso hablaré ahora sobre algunas medidas que pueden contribuir a hacer frente a esta difícil coyuntura. Primero, es fundamental proteger y promover la autonomía institucional de los bancos centrales. Diversos estudios han comprobado que la consolidación de la independencia de los bancos centrales ha sido clave para estabilizar la inflación, no solamente en la región, sino también a nivel global. Y en los últimos meses hemos observado cómo las autoridades monetarias de los países de América Latina y el Caribe han respondido oportunamente subiendo las tasas de interés para contener las expectativas de inflación en medio del brote inflacionario y mantener su credibilidad. Algunos se pueden preguntar hasta qué punto la subida de tasa de interés, ¿no es cierto?, puede contribuir a contener la inflación actual, dado que en gran medida resulta de choques de oferta. Frente a esto, hay al menos dos factores muy importantes que considerar. Uno, no toda la inflación ha sido de oferta. Como lo mencioné anteriormente, desde mediados de 2021 los precios vienen en aumento en gran medida como respuesta a la fuerte recuperación del consumo y la inversión. Y eso obviamente está relacionado con la persistencia de los estímulos fiscales, los cuales no han sido todavía desmontados en muchos casos. Y el segundo punto es que subir las tasas de interés contribuye a fortalecer la credibilidad de los bancos centrales y a contener las expectativas de inflación. Y con ello vamos limitando varios mecanismos de indexación de una gran cantidad de precios en la economía que podrían perpetuar la actual dinámica inflacionaria. Y en tercer lugar, los gobiernos deben crear y fortalecer los programas de transferencias monetarias focalizados en los hogares más pobres, buscando protegerlos del incremento de los precios. Cálculos del BID muestran que este podría costar alrededor de 0,4 puntos porcentuales del PIB, 0,5% para el caso de Ecuador, y en muchos casos esto requerirá esfuerzos fiscales ambiciosos, pero por eso planteamos que esto tiene que ser de alguna forma focalizado. Por último, me gustaría hablar de los retos y riesgos que van a enfrentar las economías de la región en los próximos meses. En primer lugar, la normalización de la política monetaria en Estados Unidos, que continúa debilitando las monedas de América Latina y el Caribe, lo que puede ocasionar un mayor pass-through a los precios domésticos. También la normalización de la política monetaria en Estados Unidos y la subida global de las tasas de interés encarecerá el financiamiento de los gobiernos de la región, apretando aún más la situación fiscal y dificultando el fortalecimiento de programas sociales para proteger a los más pobres frente al aumento de los precios. Por supuesto, el riesgo geopolítico continúa siendo elevado no solamente por la prolongación de la guerra en Ucrania, sino también por la intensificación de otros conflictos como el de China, Taiwán y Estados Unidos. Cualquier escalamiento de estas tensiones puede lastimar aún más el mercado de materias primas, elevar los precios y ralentizar el crecimiento económico global. Finalmente, la región debe evitar el riesgo de caer en políticas populistas que terminan siendo contraproducentes para contener la inflación. Estas medidas incluyen
por supuesto, tengo que mencionarlos, la imposición de controles de precios, las restricciones a las exportaciones, entre otras muchas medidas. Voy a terminar acá para mantenerme en el tiempo que me asignaron y dejarles tiempo a mis colegas para que entreguen sus opiniones, pero después también me gustaría plantear algunos temas, no solo sobre la política monetaria, pero también sobre la política fiscal, porque yo creo que necesitamos alguna especie de forward guidance, ¿no es cierto?, que se habla mucho en política monetaria, pero para el lado fiscal, para poder tratar de consolidar y tener una mirada fiscal de largo plazo. Y yo creo que también eso es importante justamente en la consolidación de una economía, ¿no es cierto?, que tenga una mirada de largo plazo y que sea mucho más estable. Así que lo dejo hasta acá, Guillermo. Muchas gracias. Muchas gracias, Eric, por su participación. Muy interesante conocer el impacto que va a tener la inflación en la pobreza, el caso específico de Ecuador, a pesar de que es una inflación moderada, y también las oportunidades que tienen los bancos centrales en esta crisis de inflación que ya podemos ver a nivel regional y mundial. Por favor, adelante, Augusto, lo escuchamos con atención. Muchísimas gracias, Guillermo. Debo empezar diciendo que me siento muy halagado y complacido de compartir con ustedes esta celebración de los 95 años y también muy agradecido por esa sorpresiva placa de reconocimiento, realmente muy agradecido. Me gustaría en esta primera intervención tomar un poco los puntos de partida que Eric planteó para hablar del tema latinoamericano, y quizás en la segunda ronda, si me permites, podemos hablar del Ecuador. Entonces, yo creo que el primer gran punto es que el mundo está entrando en una nueva ola de inflación, después de 25 años de una gran moderación y de inflaciones muy bajas. Obviamente con excepción de Argentina, que siempre le gusta ser un outlier, y del cual Eduardo nos hablará. Pero en general, el mundo entró en un proceso de muy baja inflación y de mucha moderación, baja volatilidad. Y las generaciones que nacieron en este periodo no saben lo que es la inflación. Entonces, bienvenidos a un aprendizaje nuevo para los que son menores de 30 años o 40 años de edad. Y este fenómeno me parece a mí que no es una cosa temporal, o no es de corto plazo. Me parece que detrás de ello hay fuerzas que no solo son coyunturales asociadas al COVID, a la invasión rusa de Ucrania, sino que también hay fuerzas estructurales asociadas al modo como está progresando el mercado laboral en el mundo y a las transformaciones que ha habido en las estructuras fiscales de los países. Hace, yo diría, unos 3 o 4 meses, la estanflación se la veía como un downside risk. Ahora creo que la estanflación es un escenario central, expectativa central. Y el debate es cuánto va a haber recesión, ya que va a haber inflación con desaceleración económica. Me parece que ya se ha vuelto el consenso de los economistas en el mundo. El Fondo Monetario ha hecho 3 o 4 revisiones consecutivas del crecimiento global y regional a la baja. Y la percepción que la mayor parte de los economistas tenemos es que no va a ser fácil bajar la inflación porque ya está en un nivel ya sticky, ¿no? Pegajoso. Además, detrás del tema coyuntural de la inflación, como bien decía Eric, no solo están los choques de oferta asociados al COVID y a la guerra de Ucrania, sino que hay mucha pólvora por el lado de la demanda agregada. Hay una montaña de dinero en Estados Unidos que tiene que encontrar desfogue, y hay una montaña de deuda en el mundo, deuda pública, como resultado de los estímulos. Entonces, la demanda agregada es parte de la historia y, por tanto, más que un aumento del nivel de precio, estamos hablando de un proceso inflacionario. Entonces, para preguntarnos qué está pasando en la región, a mí me gustaría hacer un poco de historia. En los años 90 se produce en América Latina una revolución silenciosa que hace que la institucionalidad financiera y monetaria de la región se modernice y un buen número de bancos centrales de la región, que representan casi el 70% de la población latinoamericana, Colombia, Chile, Perú,
México y Brasil, giran a un sistema de manejo de política monetaria muy distinto, basado en metas de inflación, que requiere un cierre de las brechas de credibilidad del Banco Central, con flexibilidad cambiaria y con autonomía en la fijación de tasas de interés. Esa revolución silenciosa le da muchos beneficios a la región, ayuda a que la inflación esté baja. No sabemos cuánto de la inflación baja en la región hay que atribuir a esa gran revolución institucional en la banca central y cuánto hay que agradecerle a China, que inunda el mundo con manufacturas baratas y introduce un número inmenso de nuevos trabajadores, y lo que ayuda a tener presiones sobre los precios bajas. Pero de todos modos los bancos centrales se llevan un galardón porque hay esta gran revolución institucional que es silenciosa pero muy apreciada. En ese tiempo muchos economistas, incluyéndome a mí, pensamos que el Banco Central ya había ganado suficiente independencia monetaria para fijar la tasa de interés de acuerdo con sus condiciones domésticas y para perseguir objetivos de inflación independiente de lo que pase en otros países del mundo. Durante la gran crisis de 2008, 2009, en otros periodos de los 2000, los bancos centrales latinoamericanos siguen un curso de política monetaria distinto al de Estados Unidos. Antes del 2010 y por ahí, los bancos centrales latinoamericanos independientes elevaban la tasa de interés mientras Estados Unidos la bajaba. En la crisis del 2008-2009, los bancos centrales de la región pudieron bajar la tasa de interés de manera violenta. Entonces, estábamos muy entusiasmados. Pensábamos que habíamos hecho un salto enorme, que ya estábamos en una región más moderna en la cual la trayectoria del tipo de cambio estaba desacoplada de la trayectoria del IPC, el índice de precios al consumidor. Y se observaba ese desacoplamiento. Con Eduardo, me acuerdo, hicimos un trabajo felicitándole a la región por la nueva libertad cambiaria y estábamos entusiasmados con esa idea. Entonces a mí me sorprende, y no tengo una explicación completa, de por qué ahora en la región la inflación convirtió instantáneamente a la inflación norteamericana. Pese a que en la región, como decía Eric, los bancos centrales independientes elevaron la tasa de interés mucho más agresivamente que Estados Unidos. Entonces esta idea de la independencia monetaria y la capacidad de mantener una trayectoria del IPC que no sea necesariamente la que hay en el mundo avanzado, está siendo cuestionada. Debemos todos los economistas de la región preguntarnos qué está pasando. Yo estaba muy entusiasmado de esto, pero ahora estoy un poco más pesimista y no sé lo que pasa. Pero me parece que se puede caracterizar la situación de esta manera. Yo creo que en la región todavía no hemos absorbido que el mundo vale esta inflación. Entonces en la región siento que los bancos centrales de la región están más preocupados de la inflación que de la recesión. Esa es una principal diferencia. Mientras que en Estados Unidos el Banco Central está más preocupado de la recesión que de la inflación. Entonces, como hay mucha incertidumbre, los norteamericanos no saben dónde está la tasa de interés neutral. Es decir, en qué nivel poner la tasa de interés de tal manera que no alimente el recalentamiento, pero que tampoco no atice o no precipite el enfriamiento económico. Y el Fed está perdido. No sabe cuál es la tasa de interés neutral. Hace poco mi gran amigo Mohamed El-Arian decía que, dado lo que ha pasado a los datos del mercado laboral en Estados Unidos, pretender que la tasa actual del Fed es la neutral es cómico, y que al Fed le va a tocar subir por lo menos 50 puntos básicos en el futuro. Entonces le ve al Fed rezagado, priorizando el evitar la recesión y tolerando un poco más de lo que sería conveniente la inflación. Y les veo a los banqueros centrales latinoamericanos tolerando la recesión y priorizando el control de la inflación. Y en la región el problema es complicado, porque a mí me queda claro que cualquier esfuerzo que tengamos para un soft landing, en donde nuestras economías se sigan recuperando, que no se enfríe esa recuperación por un lado y que por otro lado no se desancle la inflación, va a requerir una mezcla de política monetaria y fiscal distinta, porque esto no puede estar llevado solo sobre los hombros de los bancos centrales. Y no le veo a la región muy preparada para hacer lo que hay que hacer en el ámbito fiscal. Déjame quedarme ahí y luego hablamos del Ecuador.
Muchísimas gracias, Augusto, por su presentación. Muy interesante conocer el recorrido de América Latina en los 90, el efecto de China me pareció muy interesante y las diferencias desde los bancos centrales de la región con la Reserva Federal respecto a su preocupación en relación a la inflación y a la recesión. Ahora es el turno de Eduardo Levy. Lo escuchamos con atención, Eduardo, desde Argentina. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Es un lujo, un placer estar con tantos amigos en el panel. Es una pena no estar ahí para acompañarlos. Yo voy a tratar de hilar sobre las dos presentaciones anteriores antes de meterme en el caso de Argentina, porque Argentina tiene todo lo que dijimos recién, más cosas adicionales, y por eso es que tenemos una inflación que está fuera de la escala de los gráficos de los que hablaba Eric y Augusto. Yo voy a tratar de simplificar un poco, en términos taxonómicos, lo que mencionaron recién sobre las causas de la inflación. Nosotros tuvimos, y acá hay una pregunta subyacente a que Augusto apuntó, y sobre la cual hay un gran debate, si esto es temporal o transitorio, o más bien, ¿qué tan transitorio? Porque todo es transitorio en la vida, pero ¿qué tan persistentes son algunos de estos shocks? Pero son muchos. Entonces voy a hacer esta taxonomía muy sencilla. O sea, tuvimos, para empezar, un shock de demanda. Los estímulos fiscales, un poco, sobre todo en Estados Unidos, hicieron una de más, diríamos, en términos futboleros. Se fueron un poco por fuera del rango y tuvieron un efecto inflacionario, sin duda, que hoy ya nadie discute. Es un shock de demanda. Tuvimos no uno, sino dos shocks de oferta, las disrupciones de la pandemia por un lado y ahora la guerra, que genera una inflación que es en alguna medida importada por los países. Dejemos de lado el ajuste del tipo de cambio, pero es inflación importada por la guerra, la invasión rusa a Ucrania. Luego, sobre eso se monta el ciclo financiero global. Nosotros tenemos hoy un dólar más fuerte, y eso en nuestros países, con mayor o menor intensidad, se traslada a precios. Entonces, de alguna forma, la devaluación asociada al fortalecimiento del dólar, en algunos casos, es una fuente adicional de inflación. Y a eso hay que agregarle, como cuarto factor, en algunos casos donde la inflación es más persistente, está cerca de los 2 dígitos, ni hablar en el caso de Argentina, la inercia, que de alguna forma genera más persistencia de los shocks y genera un efecto diodo, digamos, cuando uno le pega a la inflación, la inflación pasa a un punto de histéresis de inflación. Entonces son como 4 grandes causas que tienen diferentes niveles de temporalidad, pero aparte piden diferentes tipos de reacciones. Por ejemplo, cuando uno piensa en el shock de demanda, piensa en un ajuste fiscal que, como bien decía Augusto, está rezagando al ajuste monetario. Eso es muy importante. Cuando uno piensa hoy o lee lo que se dice en Washington sobre Latinoamérica, hay mucha preocupación por la capacidad de los gobiernos de hacer ese unwinding, de desandar el camino del estímulo fiscal, básicamente porque en Latinoamérica hoy, en la mayoría de los países grandes, cuando uno piensa las políticas públicas, tiene que pensar en 3 espacios, más que en uno, que era el fiscal, que uno pensaba siempre en las post-crisis. Tenemos obviamente el espacio fiscal, hay gasto sobreextendido, ha habido un escalón adicional de endeudamiento, hay que desandar ese camino, pero por otro lado tenemos un espacio social que se ve muy en claro cuando uno intenta algún ajuste. Pienso, por ejemplo, en el impuesto, en la reforma que quisieron hacer en Colombia y la reacción social contra esa reforma, que es una pared, es una restricción que es relevante al momento de hacer políticas, porque la región está castigada, porque hay mucha informalidad, porque hay mercados duales, hay desigualdad, hay excluidos, y aparte tenemos 2 años de pandemia, que lo único que hicieron fue desnudar y profundizar esa división. Y después hay un espacio político, porque el desmembramiento, el vaciamiento del centro político en algunos países, sobre todo los andinos, tiene un impacto sobre las políticas. El político no puede, si se queda sin soporte del votante, es más difícil avanzar con políticas que a priori, sobre todo para algunos grupos, no es necesariamente muy popular. Entonces, dentro de este contexto, quizás esto ayuda a entender por qué uno tiene la sensación de que a los países latinoamericanos les está costando y les va a costar desandar el impulso fiscal, y por qué muchas de las expectativas están depositadas y un poco
hay una preocupación alrededor de ese punto, están depositadas en los bancos centrales. Nosotros vemos a los bancos centrales reaccionar como deberían. En algunos casos, hablando con colegas, piensan que, por ejemplo, en el caso de Chile, habría que ver qué dice Felipe ahora, pero en el caso de Chile, algunos me han dicho, creo que sobre reacciona. Pero lo cierto es que están haciendo su trabajo, ¿sí? Pero no están siendo, o da la sensación que está costando que sean acompañados por el esfuerzo fiscal. Hay varias preguntas sobre las cuales si quieren después volvemos, sobre cuál es la capacidad de estos bancos centrales de llevar adelante políticas cuando en algunos países el mecanismo de transmisión es muy bajo, hay fragmentación de mercado, hay mucha informalidad, sobre qué actores está operando esta suba de tasas, porque muchas veces está operando directamente sobre el consumo, el depositante, y no necesariamente en la visión que uno tiene de la macroeconomía clásica sobre el inversor, sobre el lado de la demanda más de largo plazo. Pero lo cierto es que los bancos centrales parecerían estar reaccionando razonablemente bien y los gobiernos teniendo algún problema o enfrentando alguna resistencia para hacer lo suyo. Después están los shocks de oferta, y hay poco para hacer. Porque las políticas macroeconómicas en general actúan sobre la demanda, no sobre la oferta. Lo sabemos, lo hemos estudiado cuando veíamos metas de inflación y tenemos un shock real, un terremoto, una guerra, una sequía. Bueno, ahí está siempre el trade-off entre ajusto y hay un double whammy, un doble golpe a la economía, contraigo la economía aún más para beneficio de una baja inflación, o la dejo pasar estirando el horizonte y esperando y rezando que el shock de oferta sea transitorio. Vimos ese trade-off, esa tensión previo a la crisis global con el shock persistente de commodities, y está siempre sobrevolando esto. ¿Qué pasa si yo tengo un shock de oferta inflacionario muy persistente? Bueno, vuelve sobre el tapete, y la verdad es que los shocks de oferta son muy difíciles de tratar. Desde el punto de vista monetario, posiblemente es más fácil desde el punto de vista fiscal. En algunos países donde este shock de oferta cohabita con un shock positivo de términos de intercambio, uno pensaría, dejamos que la moneda actúe. Hay muchos de estos países que se han beneficiado por el shock de commodities, sobre todo de alimentos. Pero en general, por algún motivo, motivos que tienen que ver con la falta de convicción sobre qué tan persistentes son estos shocks, qué tanto daño pueden causar, una apreciación sobre otros sectores de la economía, ese ajuste por tipo de cambio no se da, y entonces el shock de oferta se manifiesta aún en países que se ven beneficiados por el aumento de los alimentos en el mundo como inflación. Entonces, de vuelta, tenemos una situación que es mucho más difícil de atender. Y luego tenemos el tema de la inercia, que como decía antes, es cierto que para países con inflaciones de un dígito parecería ser un tema menor, pero uno vuelve a encontrar, los partes de discurso que no oíamos en países desarrollados desde los 70. Se vuelve a hablar de los márgenes de las empresas, de la competencia, de, por ejemplo, controles de precios y salarios, que como forma de coordinar expectativas, que está asociada un poco al tema de la inercia. Ese es un poco el pantallazo, pero yo lo que quiero resaltar es que pareceríamos estar en una zona en donde es posible anticipar una excesiva carga al Banco Central, dado que esta es una conferencia del Banco Central, creo que es un tema central. O sea, ¿qué es lo que necesita el Banco Central para liderar la contención de la inflación, tomando en cuenta que, como bien decían Eric y Augusto, esto puede ser más persistente de lo que uno imaginaba a primera vista? ¿Y cómo hacen los gobiernos para abrirse ese espacio social y político que hoy nos está ralentando? Ahora, algunas palabras sobre Argentina, pero con este marco es mucho más sencillo, porque ustedes imagínense todos esos problemas, todos estos shocks, todos esos están presentes en el caso de Argentina. Y ahora vamos a agregarle los idiosincráticos. Argentina, por ejemplo, aparte de todos estos factores, no tiene programa monetario. Todo lo que dijimos de la banca central, recién ahora están subiendo las tasas de vuelta, todavía por detrás de la inflación. Argentina tiene una inflación underlying, una inflación subyacente que debe estar en 90, 100, dependiendo de cuál sea el último número para este mes, pero estamos hablando de una inflación mensual del 8%. Hay un atraso cambiario adicional que está asociado al ancla cambiaria, que es una forma de postergar, de contener transitoriamente, aunque sea parcialmente, la inflación. Y el pass-through del tipo de cambio es muy alto, con lo cual si yo
me quedo sin reservas, como en el caso de Argentina actual, y tengo que ajustar el tipo de cambio, eso es inflacionario. Y acá estamos hablando de todos factores adicionales a los que ya habíamos mencionado. Hay un déficit fiscal crónico que es muy difícil de resolver y que no tiene tanto que ver con la pandemia y la desigualdad, porque uno puede explicar la totalidad del déficit con subsidios en la energía y al gas que van directamente a la clase media y clase media alta. Entonces, ya tenemos una estructura de precios desalineado que es muy difícil de corregir. Amén de desandar el camino del estímulo fiscal durante la pandemia, Argentina tiene que corregir estos desbalances que preceden a la pandemia. No tenemos ningún tipo de financiamiento, no solo a nivel global, porque el dólar es riesgo país, el riesgo soberano está en niveles muy por arriba de los 1000 puntos básicos, que generalmente se piensa que es el umbral de acceso a mercados voluntarios. Tenemos maximizado el acceso a las organizaciones multilaterales, a las cuales estamos pidiendo todo el tiempo, y Eric nos puede dar fe porque tuvimos una negociación reciente con el BID. Estamos sobre el tope de lo que podemos pedir de prestamistas oficiales. Tenemos un problema incluso de financiamiento, más bien de refinanciamiento de la deuda en pesos hoy en Argentina, porque la anticipación de un problema financiero, un problema de liquidez, hace que haya corrido la demanda de inversores de la deuda en pesos y hoy sea el Banco Central el que tiene que poner la línea Maginot, la línea de última defensa, para de alguna forma rescatar al Tesoro que no logra refinanciar su deuda. Entonces estamos en una situación bien de última instancia contra la pared. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que el último recurso que tiene el gobierno, el único, diría, a estas alturas, es el impuesto inflacionario o la licuación del gasto. Recording stopped. Entonces, esto es lo que me lleva a pensar que muchos de los problemas de inflación que tiene Argentina, más allá de los impactos de todos estos factores externos, no solo son propios, sino que son de muy difícil solución en el mediano plazo. Independientemente de lo que haga el Banco Central, la inflación argentina, para empezar a estabilizarse, debería posiblemente subir antes que empiece a bajar. Y luego tenemos un tema, y con esto voy a cerrar, que tiene que ver con la inercia. Argentina tiene una muy alta inercia inflacionaria. Entonces, cada vez que hay una devaluación o una emisión, en el caso de la pandemia, o alguna corrida, cada vez que hay algún impulso que eleva la inflación, aunque sea transitoriamente, esta queda marcando un piso aún más alto que ha llevado a que la inflación pasara a una inercia del 30, el 40, el 40, el 50, y en los últimos meses a niveles que están cerca del 70, 80%. Entonces hace muy difícil el manejo de la inflación con las herramientas que mencionaba antes, que son las herramientas más tradicionales, que sí uno esperaría ver en el resto de América Latina. Yo no he llevado la cuenta de lo que he hablado, pero creo que voy a parar acá para no excederme. Tenía más para decir, pero espero volver sobre eso en las preguntas. Gracias. Muchísimas gracias, Eduardo, por su participación. Muy útil conocer acerca de la temporalidad que pueden tener estos shocks que se están viendo en América Latina a nivel mundial y el tema idiosincrático de manera particular en Argentina, ¿no? Un caso muy específico que creo que lo vamos a poder tratar en las preguntas. Ahora es el turno de Felipe Larraín, que nos acompaña desde Santiago de Chile. Por favor, Felipe, adelante. Muchas gracias por su participación. Bueno, muchas gracias, Guillermo. En primer lugar, decir que para mí es un enorme gusto estar participando de un panel que conmemora los 95 años de la vida del Banco Central de Ecuador. Es una bonita edad, 95 años, es una edad para los del panel aspiracional, para los que somos parte de este panel. También saludar en forma especial a Guillermo Avellán, Tatiana, la presidenta de la Junta Monetaria, y a los colegas y amigos que están en este panel, a Eric, Augusto y Eduardo, y porque además, y agradecer por esta invitación, porque además el tema que nos están planteando es extraordinariamente interesante. Estamos viviendo, se decía, lo decía ya Augusto, entre paréntesis, estar en cuarto lugar en un panel como este tiene sus beneficios, pero también tiene sus costos. Es muy difícil decir cosas distintas de lo que han dicho los otros tres economistas y colegas que me precedieron, pero quiero hacer algunos puntos.
En primer lugar, estamos en presencia de un fenómeno mundial. Es una inflación extraordinariamente generalizada, que le pega en forma especial a América Latina, pero que es un fenómeno que encontramos las más altas tasas de inflación en 30, 40 años en Estados Unidos, en la eurozona, en el Reino Unido, donde las tasas interanuales se están ubicando sobre el 9% o más. Quiero tal vez decir que la única excepción, esto no ha sido mencionado, pero la única excepción a nivel mundial son algunos países asiáticos, donde no se ha dado este fenómeno, que son países como China y Japón, que tienen inflaciones más cercanas, están entre el 2 y el 3%, y donde los datos, cada dato de inflación a uno le genera una cierta envidia, ¿no? Cuando uno mira lo que está pasando en esas economías frente a esta situación global. Se comentaba así de la buena noticia hoy, sí, hemos tenido una buena noticia, lo decía Eric, que es inflación de 0, pero como una golondrina no hace verano, yo creo que es temprano para decir que es estacionario en Estados Unidos, vamos a tener bastante más agua que va a ir debajo del puente para poder decir que se ha controlado el problema inflacionario y por lo tanto las tasas de interés afuera van a seguir. Me parece que aquí también hay que mencionar los efectos. Se hablaban de shocks de oferta. Estamos casi en presencia de una tormenta perfecta, porque nosotros veníamos con la pandemia, venía la política monetaria frente a las políticas extraordinariamente expansivas que hubo en la época de pandemia, y justamente en el momento en que teníamos que hacer la consolidación fiscal y hacer la consolidación monetaria, más hacernos cargo de una pandemia que, aunque había reducido su impacto, seguía ahí, nos cae la guerra de Rusia, la invasión de Rusia a Ucrania. Y eso genera efectos, como se decía, al menos en 3 frentes distintos de precios de alimentos, trigo, soya y otros granos, en energía, ¿no es cierto? Y también en fertilizantes. Yo hago ver el punto, se mencionaba el tema de los fertilizantes, pero es un problema serio, especialmente en aquellos países como algunos de nuestra región donde el sector agrícola es particularmente importante. Y con eso estamos, ¿no es cierto?, en una situación de esta inflación. ¿Por qué? Porque estamos retirando los estímulos monetarios, deberíamos empezar a reducir los estímulos fiscales, pero esto todavía no ha ocurrido y a su vez, ¿no es cierto?, estamos con esta sombra de esta inflación, porque estamos con tasas de crecimiento extraordinariamente bajas y en algunos casos cercanas a 0. ¿Estamos en el pic de la inflación? Pregunta. A nivel latinoamericano, con tasas de inflación que están en 2 dígitos en muchas partes, incluso no me voy a hacer cargo del tema argentino, porque eso lo domina mucho mejor Eduardo y tiene tantos factores idiosincráticos que nos podríamos gastar el panel entero hablando de la situación de Argentina, ¿no? ¿Estamos en el pic de inflación? Probablemente no, en nuestra región. Eso es un tema, o sea, podemos ver tasas de inflación en 12 meses al alza en los meses que vienen en América Latina. Ahora, luego creo que no queda demasiado tiempo para ver el pic inflacionario en la región. En primer lugar, porque estamos empezando a ver una desaceleración de algunas presiones de oferta. Por ejemplo, menores precios de energía, menores precios de alimentos en el margen. No estoy diciendo que los precios han caído a los niveles más bajos que tenían, ¿no es cierto?, o similares a los que tenían previos, ¿no es cierto?, a la pandemia. No, eso no es así. Pero energía, alimentos a la baja, creo que es un tema bastante importante. Respuesta de la política monetaria. Bueno, este es el ciclo de alza de tasas más generalizado de las últimas 4 décadas que estamos viendo. Es un ciclo generalizado en el cual estaba mirando justamente evidencia y el cambio de tasa de política monetaria en los últimos 4 trimestres. Tenemos casos en nuestra región de países que han tenido unas políticas extraordinariamente agresivas,
se decía, bueno, se ha doblado. En Chile, en los últimos 4 trimestres, dependiendo de qué momento lo vemos, las tasas han aumentado 900 puntos base. En Brasil, 850. En Colombia, 725. En Latinoamérica, más de 650 puntos base. Es una respuesta de política monetaria, pero la pregunta ¿es esta una sobrereacción? ¿Estamos en presencia de una sobrereacción? Mi impresión es que es todavía aventurado llamarlo una sobrereacción. ¿Y por qué? Porque todavía las tasas de política monetaria en muchos de los países son negativas. Las tasas reales son negativas. A pesar de estos incrementos en las tasas nominales, las tasas reales siguen siendo negativas. En segundo lugar, porque tenemos lo que estamos diciendo es que no solo hemos tenido una respuesta muy fuerte, sino que es probable que las tasas de interés van a seguir aumentando, las tasas de política monetaria en los meses que vienen. Y esto también tiene que ver, ¿no es cierto?, con la institucionalidad que está detrás, y esto creo que es uno de nuestros grandes desafíos. Nuestra política monetaria debe ser más agresiva porque tenemos una institucionalidad más joven. Tenemos una institucionalidad todavía que requiere ser profundizada. Y es por eso que creo que esto es uno de los grandes desafíos. Algo se comentó, pero creo que en materia de política monetaria, profundizar la autonomía en nuestros bancos centrales, el establecimiento de metas de inflación. En aquellos países, la generalidad de nuestra región está yendo hacia tipos de cambio flotantes, que en esta trilogía de bancos centrales autónomos, por supuesto no es el caso de Ecuador, se da la posibilidad de controlar la inflación. Pero creo que otro de los desafíos, junto con la política monetaria más expansiva, tiene que ver con lo que se mencionaba de política fiscal. Las reducciones, las consolidaciones fiscales han ido más lentas y por tanto esa consolidación fiscal más lenta hace que el peso del ajuste le caiga muy fuertemente a la política fiscal. Si viéramos más consolidación de políticas fiscales, podríamos ver bancos centrales que no tienen aumentos tan fuertes de tasa, no tienen un aumento en la contracción de las políticas monetarias. Quiero decir también, y con esto para ir de alguna manera terminando, que esto de la consolidación fiscal es complejo porque la misma inflación está generando inestabilidad social. Y entonces la necesidad de ir en ayuda de los sectores más vulnerables que se mencionaba Eric, los aumentos, ¿no es cierto?, de la pobreza en nuestra región. No es fácil hacer políticas focalizadas hoy día en América Latina. Hay mucha presión por hacer políticas generalizadas. Y en este escenario, la tentación que creo que tenemos, y lo mencionaba Eduardo, el tema de la inercia no solamente en Argentina, la inercia en nuestra región es bastante fuerte. Por ejemplo, en Chile tenemos una política, una unidad, la llamada unidad de fomento, que es una unidad que se ajusta en forma automática mensualmente con la inflación del mes pasado. Y tenemos muchos precios fijados en UF y no en pesos, o sea, en unidades de fomento, en esta unidad que se ajusta, y algunos ajustes salariales que están en esto. No solamente estoy pensando en precios, estoy pensando en rentas de arrendamiento, influencia en el mercado laboral, y por tanto tenemos una inflación que probablemente va a perdurar por este factor, que no existe en otros países, este factor de inercia. Ahora, junto con esto, me hago cargo de un último punto, y es para poder pasar luego en una segunda etapa a volver en algunos de estos temas. El desafío que tiene la política monetaria para no hacer un overkill, de junto con aplicar el freno a la demanda, llegar en un momento a la reducción de las tasas de interés. O sea, si nos mantenemos un periodo muy largo con estas tasas, es indudable que vamos a tener recesiones más fuertes de las que estamos de las que podríamos tener, si es que la tasa, y aquí viene el arte, porque hay parte de ciencia y parte de arte, en
tomar el sentido contrario, porque si no el riesgo, se mencionaba también en el panel, el riesgo de tener recesiones más fuertes, porque si le damos más importancia al control de la inflación que al fenómeno, a la otra parte de la cara de esta inflación, podemos terminar con recesiones bastante más violentas. Entonces creo que los bancos centrales van a tener que estar preparados para, en algún momento, no solamente en los meses que vienen, seguir aumentando las tasas, sino que también comenzar a bajar las tasas en un momento preciso para evitar que nuestras economías se puedan contraer, más allá de lo que sería necesario. Lo dejo acá y agradezco esta oportunidad de nuevamente de estar acá en este panel. Gracias. Muchísimas gracias, Felipe, por su clara explicación. Creo que agrega al debate algunos componentes muy relevantes, como las excepciones que se presentan en Asia, el caso particular de China y de Japón que usted mencionaba, ya el efecto específico de la guerra de Rusia con Ucrania, que también lo mencionaba Eric de manera detallada, y una posible sobrereacción por parte de los bancos centrales, ¿no? Y cómo eso puede contribuir a un overkill, ¿verdad?, de la situación económica en América Latina. Entonces creo que podemos dar inicio ya en este momento a las preguntas. Me gustaría comenzar con Eric. Voy a hacer las preguntas, digamos, para cada uno de los panelistas y después ustedes pueden irlas respondiendo en el mismo orden en el cual presentaron. Creo que la primera pregunta para Eric me gustaría un poco que pudiera analizar en el contexto actual sobre quién recae mayor responsabilidad del control de la inflación, considerando lo que han realizado los bancos centrales de la región, en los gobiernos centrales o en los bancos centrales, y también mencionaba un poco las posibilidades que hay desde la política fiscal para poder controlar la inflación o poder disminuir el impacto sobre las personas más pobres. Entonces creo que eso Eric nos puede ayudar respondiendo. Para gusto, un poco comprender de aquí en adelante qué tanto influye la política monetaria de la Reserva Federal de los Estados Unidos en los bancos centrales de América Latina, y respecto a Ecuador, qué tanto ha influido en Ecuador el ciclo económico y la fuerte contracción en el 2020 para que las presiones inflacionarias sean menores a la mayoría de países en la región, y cuánto contribuye la dolarización también en ese fenómeno. Para Eduardo, muy interesante digamos, la discusión acerca de América Latina, por eso no puedo desaprovechar la oportunidad para consultarle si la dolarización es una salida para combatir las altas tasas inflacionarias en Argentina, y también si tuvieron la oportunidad de diseñar una estrategia de estabilidad de precios para la República Argentina, para el próximo gobierno, cuáles serían los 3 principales pasos que deberían seguirse. Y finalmente para Felipe, además de la política monetaria, ¿cómo se puede desde el gobierno central contribuir a la reducción de la inflación de manera particular en Chile o en varios países de la región? ¿Y cuánto tiempo considera que continuarían las presiones inflacionarias en América Latina y en Chile, un poco para poder tratar el tema de la temporalidad de estos efectos? Muchísimas gracias. Podemos comenzar con Eric. Muchísimas gracias, Guillermo, por la pregunta y las preguntas de mis colegas, porque de alguna forma ayudan a tratar de plantearnos, ¿cierto?, cuáles son los desafíos que hoy día tenemos en términos de entender bien lo que está ocurriendo, hacer buenos diagnósticos y después hacer las recomendaciones de política necesarias. Frente a tu pregunta sobre quién recae una mayor responsabilidad del control de la inflación, si son los gobiernos centrales o los bancos centrales, la respuesta simple es que la responsabilidad recae en los dos, de alguna forma.
Obviamente hay mandatos específicos en el caso de los bancos centrales, donde velar por la estabilidad de precios, velar por la estabilidad financiera son mandatos oficiales, ¿no es cierto?, que están en las leyes orgánicas de los bancos centrales, pero también, obviamente, el lado fiscal tiene una responsabilidad bastante importante en términos de que los impactos inflacionarios de alguna forma recaen también en el impacto en crecimiento, el impacto en inversión y sobre todo el impacto en pobreza y empleo. Y por lo tanto la responsabilidad es de ambas importante que también está relacionado con el debate anterior. Inflación de este año y los meses que vienen ya es historia para los bancos centrales. Los bancos centrales no pueden influenciar los precios de alguna forma en un periodo tan corto de tiempo. Y por eso los horizontes de política monetaria están en torno a los 2 años. Y si ustedes se fijan y revisan, por ejemplo, todos los esfuerzos que están haciendo los bancos centrales en términos de aumentar tasa de interés, hace que la tasa de inflación converja al cabo de 2 años a los objetivos inflacionarios de cada uno de estos bancos. Es un punto importante plantearlo en el sentido de que durante un año obviamente es muy complejo tratar de influenciar los precios, pero durante 2 años se puede hacer ese esfuerzo y esto entra en la discusión sobre si el impacto en la inflación es temporal o transitorio. Y por lo tanto yo creo que hay que ser consciente de esa situación. Y por lo tanto uno podría utilizar el lado de la política fiscal de alguna forma para influenciar los precios dentro del corto mediano plazo. Y ahí es importante lo que decían nuestros colegas, cómo hacemos por el lado fiscal se hagan estos esfuerzos en términos de consolidación fiscal, de fortalecimiento de las posiciones fiscales y se reduzcan los niveles de endeudamiento tras la respuesta, ¿no es cierto?, natural que enfrentamos dado el COVID-19. Tanto los déficits fiscales como los niveles de endeudamiento aumentaron en el 2020, por razones obvias, y se prevé justamente que la subida de tasas de interés deterioren este nivel de endeudamiento. Por eso es fundamental que se consoliden las posiciones fiscales, por una parte, evitando presiones adicionales de demanda y por otra parte, evitando aumentos mayores de la tasa de interés. Y eso yo creo que es importante que tengamos en consideración en el debate. También me gustaría agregar, Guillermo, sobre esta discusión si los bancos centrales han sobrereaccionado o no frente a la inflación. Yo creo que los bancos centrales de la región han hecho su trabajo dado el mandato, ¿no es cierto?, en torno a velar por la estabilidad de precios. Por lo tanto, el esfuerzo que están haciendo es justamente no tener una sobrereacción mayor o no llegar tarde con un aumento desproporcionado de tasa de interés y que tenga un impacto mucho mayor en crecimiento. Pero de nuevo, no nos tenemos que olvidar que los mandatos generalmente de los bancos centrales están relacionados con el control de la inflación. Y un punto importante, de alguna forma lo mencionó Felipe en términos de los distintos shocks, pero también está relacionado con las expectativas de inflación. Si uno no ancla las expectativas de inflación prontamente, es muy difícil el control de la inflación y ahí esa discusión de cómo se transforma esto en un impacto mucho más permanente está medido de alguna forma en esta expectativa de inflación y por lo tanto hay que tratar de influenciarlas rápidamente a través de la reacción de los bancos centrales. Y un punto también que quería mencionar por el lado de la coordinación de la política fiscal es que no solamente tenemos que concentrarnos en lo que pasa hoy, sino también en el mediano y largo plazo. Y por lo tanto, cuando hablamos de qué medidas se puede implementar por el lado fiscal, no solamente estamos pensando la consolidación fiscal en términos de bajar el endeudamiento, bajar la déficit fiscal, pero también tenemos que ir preparándonos para el mediano y largo plazo y también para otras crisis que van a venir. Y eso significa tener una posibilidad de ahorros, ¿no es cierto?, cuando se tenga la posibilidad de contar con ingresos adicionales, que obviamente en el caso de Ecuador, por ejemplo, están asociados al precio del petróleo. Y ya deberíamos estar pensando en un fondo de estabilización, aunque no tengamos esos recursos, pero yo creo que es una idea en el futuro para tener una visión mucho más de largo plazo. Y eso yo creo que es un esfuerzo que no solamente Ecuador tiene que hacer, sino que también tienen que hacer otros países. Y el último punto para no alargarme es también en este ámbito de la coordinación de la política monetaria y la política fiscal es tener confianza
en nuestras instituciones. Que no solamente tenemos que seguir fortaleciendo nuestra institucionalidad, tanto monetaria, financiera como fiscal, pero también tenemos que ponernos de acuerdo en el consensos nacionales a nivel de largo plazo. Y ahí la confianza en la política, de los ciudadanos, la confianza en la política, la confianza en nuestras instituciones es fundamental para poder, ¿no es cierto?, entregarle la credibilidad necesaria para hacer el trabajo que la ciudadanía. Lo dejo hasta acá, Guillermo. Muchas gracias, Eric, por la respuesta. Teníamos contemplado 2 rondas de preguntas. Como se están tratando temas tan interesantes, lo que me gustaría es que luego de responder las preguntas, hacer una última ronda con un comentario final para cada panelista. Me parece que va a ser muchísimo más útil. Adelante, por favor, Augusto. Bueno, a mí me tocan 2 preguntas y todas están relacionadas en esta interesantísima conversación. La primera es si lo que está pasando en la política monetaria del FED y Norteamérica influye de manera directa o no sobre lo que está pasando con la política monetaria en los países que tienen banca central independiente. Bueno, si tienes una política monetaria independiente, no debería haber una relación automática entre lo que pasa en Estados Unidos y lo que pasa en América Latina, si es que los choques que los países tienen no son los mismos. Pero estamos en una coyuntura en donde hay muchos choques comunes, y los colegas aquí ya lo han explicado, de tal forma que frente a choques comunes muy grandes, tanto por el lado de la expansión de la demanda agregada asociada al COVID y a la respuesta frente al COVID, tanto por el lado de los choques de oferta, de tal forma que por un tiempo vamos a ver que lo que hacen los bancos centrales en Latinoamérica en algo se parece o en mucho se parece a lo que hace el Banco Central de la Reserva Federal. Por otro lado, tenemos en América Latina países con cuentas de capital bastante abiertas, entonces ajustada por las expectativas del tipo de cambio, de una manera u otra las cosas tiende a haber una convergencia hacia la paridad de tasas de interés. Entonces eso también sugiere que vamos a tener trayectorias de políticas monetarias más o menos sincronizadas, al menos por un tiempo. Lo interesante que va a hacer ver es si es que las trayectorias inflacionarias son distintas. Es decir, si esta actitud más agresiva, más pronta, más temprana de los bancos centrales latinoamericanos consiguen bajar la inflación en América Latina más rápidamente que en Estados Unidos. Ese sería, digamos, el gran desafío que hay que ver y yo creo que los bancos centrales latinoamericanos están tratando de conseguir una trayectoria inflacionaria más sensata. Ahora, me encantó mucho la intervención de Felipe, que dice, bueno, nosotros en América Latina somos bancos centrales más jóvenes, por tanto tenemos una brecha de credibilidad que sortear, que es más difícil que la que tiene el Banco Central Europeo o el FED, entonces no nos toca más que ser un poco más agresivos para establecer nuestra credibilidad. Buen punto. Por otro lado, decía tanto Eduardo como Felipe, en América Latina tenemos más inercia. Entonces quiere decir que necesitamos combatir la inercia con los bancos centrales más agresivos, y eso justifica mucho porque los bancos centrales latinoamericanos con mucha responsabilidad y con mucho coraje han respondido como han respondido. Pero la otra cara de la medalla de la inercia es que, dado lo que anotaba Eric, que el impacto de las acciones de política monetaria sobre la trayectoria de la inflación viene con rezago. Entonces lo que haces ahora no te gana mucha credibilidad pronto, sino te empieza a ganar más tarde. Y eso hace que el tema de la inercia sea más difícil de manejar. Entonces, la contracara del hecho de que tenemos esta inercia y que viene un rezago en el impacto de la política monetaria es que a lo mejor en la región vamos a necesitar mayor desaceleración económica para convencerles a los agentes que tengan sus expectativas ancladas, porque los bancos centrales están haciendo lo que tienen que hacer. Entonces, yo sí tengo un cierto temor, quizás más que mis colegas bancos centralistas en el resto de la región, tengo un cierto temor de que la región tenga una trayectoria más dura en el lado de actividad económica. Ojalá me equivoque. Pasemos ahora rápidamente a la pregunta sobre el Ecuador. Bueno, las condiciones monetarias del Ecuador se fijan en Estados Unidos. Y no tenemos nosotros un instrumento, digamos, de política monetaria. No tenemos. Entonces tenemos que vivir con los instrumentos macros que nos quedan, que es especialmente el fiscal
el de la regulación financiera, etc. Nos quedan menos instrumentos, tenemos que usarlos de una manera más activa para compensar este hecho. Pero hace poco estaba yo revisando la inflación en el Ecuador comparada con la inflación en Estados Unidos a lo largo de los 20 y pico años de dolarización. Y claro que la inflación en el Ecuador se desvía de la norteamericana en periodos importantes. Hay periodos en los que hemos tenido inflación muy por debajo de la norteamericana, el reciente, periodos en los que tuvimos inflación por encima de la norteamericana, que fue por ejemplo el tiempo del presidente Correa. Entonces, es claro que la inflación ecuatoriana no coincide uno a uno cíclicamente en la coyuntura con la norteamericana. Pero cuando tú ves la inflación acumulada en los últimos 20 años, son casi exactas. O sea que en el largo plazo la inflación ecuatoriana va a converger a la norteamericana. Por suerte vamos a tener unos pocos, quizás meses o años, en donde nuestra inflación va a estar más baja que la de la región y la de Norteamérica. Y eso tiene un lado que es un poco oscuro. La razón por que nuestra inflación está acelerándose más lentamente que en Estados Unidos es porque tenemos una actividad económica privada, en el sector privado, más lenta de lo deseable. Y si Felipe hablaba de una tormenta casi perfecta, bueno, los ecuatorianos nos hemos hecho, nosotros los ecuatorianos nos hemos disparado en el pie para convertir lo que es una tormenta casi perfecta en una tormenta más que perfecta. Porque en los momentos más difíciles de la recuperación post-COVID, con todos los problemas de la invasión rusa de Ucrania, nosotros tuvimos el choque interno del gran paro que duró semanas. Entonces nos disparamos en el pie y nuestra capacidad de recuperarnos se desencajó, se paralizó la inversión privada de una manera violenta. Entonces es posible que tengamos una inflación más baja de Estados Unidos, pero por malas razones, porque vamos a tener una economía más estancada, más débil, con dos factores que en el Ecuador son fundamentales. Si no los arreglamos, que no va a haber recuperación perdurable, no va a haber. Pero un factor es el riesgo país. Y en el Ecuador estamos en estratosfera. Y eso hace que el costo de oportunidad de invertir en el Ecuador es alto. Y segundo, porque el dólar se está fortaleciendo en el mundo, el Ecuador tiene menos competitividad internacional. O sea, a nosotros nos toca hacer el trabajo de encontrar, bueno, de poner velas a la Virgen para que la inflación global en Estados Unidos baje, porque esa es la que nos influye a nosotros. Pero vamos a tener que hacer mucho más trabajo de reforma estructural para recuperar el ambiente para que la gente se anime a apostar en el país y a invertir. Y en eso somos muy malos. Y de hecho nos hacemos daño a nosotros mismos de manera persistente. Y quizás lo más trágico en este ambiente fue que en el peor de los momentos se nos ocurrió hacer un paro sin mucha buena justificación. Fue un paro que nos ha causado enorme problema y que nos va a complicar la vida en los siguientes 2 años. Muchísimas gracias, Augusto. Ahora es el turno de Eduardo Levy. Por favor, Eduardo, lo escuchamos. Bueno, había 2 preguntas. Voy a ir en orden, muy disciplinadamente. Dolarización como instrumento de último recurso en un país como Argentina para bajar la inflación. Es difícil saberlo, voy a esperar que sí, reduciría en parte la inflación, no totalmente, no a niveles bajos, pero sí, por ejemplo, eliminaría el riesgo cambiario, que es algo que alimenta un poco la inflación ahora, sobre todo cuando el dólar oficial se queda sin reservas y muchos precios se empiezan a fijar el paralelo, simplemente por razonamiento de divisas al tipo de cambio oficial. La eliminación del riesgo cambiario reduce en parte ese traslado. De hecho, esa es mi impresión, pero obviamente lo tiro como sugerencia porque hay expertos en Ecuador. Esa es mi impresión de por qué Ecuador tiene menos inflación que el resto, porque no devaluó. Reemplaza de alguna forma el pass-through del tipo de cambio ante el fortalecimiento del dólar con más recesión, o debería ser eso, diría eso el libro de texto, pero digo, es una especulación, no sé si eso está sucediendo en El Salvador, pero lo cierto es que, perdón, creo que está sucediendo en El Salvador, no sé si está sucediendo en Ecuador. Pero el punto fundamental de la dolarización es que, a mi juicio, no resuelve
nuestras crisis. Nuestra crisis es crisis de financiamiento y crecimiento. La inflación, recordemos, nosotros que la queremos baja para crecer mejor, para crecer de manera más suave, más sana, más sustentable, para tener un financiamiento más accesible por una reducción de la volatilidad. Nada de eso a priori debería suceder con la dolarización si no se generan respuestas fiscales virtuosas. Y hay una cosa que nosotros en Argentina aprendimos en los 90, y es que uno puede sacarle la máquina de emitir el central, y nosotros se la sacamos literalmente con la caja de conversión, y aún así tener desequilibrios fiscales que se financian con deuda o con un default, e incluso emisión de dinero fiduciario de parte de los tesoros. Porque nosotros tuvimos, Augusto lo sabe muy bien porque trabajaba en Argentina y nos venía a visitar y a consolarnos en el año 2002, tuvimos las llamadas cuasimonedas que eran emitidas por los tesoros provinciales, con lo cual es muy difícil decretar la disciplina monetaria y la disciplina fiscal. Entonces, podría ayudar si es medio como tomar preguntas, bueno, ok, si no es esto, ¿qué harías? Y obviamente esto es muy complejo, pero voy a tratar de delinear una receta, que es una receta que para mí tiene sentido, una película que se va moviendo muy rápidamente en Argentina. Por ejemplo, hoy hay más dollar pricing, más indexación al dólar de lo que había hace 2 meses. Y eso modifica la forma, o por lo menos los ponderadores de cada uno de esos ingredientes. Pero les digo, ¿qué es lo que pienso yo en este caso? Primero, el Banco Central no puede estar solo en la lucha contra la inflación. Eso lo hemos aprendido en Argentina. Me animaría a decir que no puede estar solo en Latinoamérica, porque a todo lo que mencionaban recién Eric y Augusto, yo le agregaría la inercia, la juventud que mencionaba Felipe, le agregaría que los shocks en nuestro caso son proporcionalmente mayores. Alimentos tienen una incidencia mayor en el IPC, energía tiene una incidencia mayor en los consumos, los shocks en relación a Estados Unidos no tienen. ¿Sí? Entonces tenemos inflación que ya no tiene que ver tanto con shocks reales, sino con el ciclo financiero global. ¿Sí? Entonces, quiero decir, los bancos centrales están haciendo las cosas bien, pero no pueden estar solos en esto. En el caso argentino, mucho menos. Entonces, ¿qué ingredientes pondría? Y esto los voy a listar para no robar demasiado tiempo. Primero tendremos que reducir atrasos. Nosotros tenemos anclas muy extendidas, muy tensadas, 2 en particular. Las tarifas, que son subsidios, que es básicamente nuestro déficit fiscal. Nosotros tenemos que corregir tarifas antes de iniciar el plan antiinflacionario. Por eso decía que la inflación va a subir antes de bajar en Argentina, porque primero tengo que corregir esto. Y tengo que corregir el tipo de cambio también, sobre todo si, dada el dollar pricing que mencioné recién, yo voy a usar, aunque sea solapadamente, el tipo de cambio como un ancla. No quiero tener que ajustar a futuro, tengo que ajustar antes de tener el programa monetario. También necesito tener certeza de que no voy a tener un tesoro pidiendo asistencia. Entonces tengo que ajustar las cuentas públicas. En el corto plazo, con una quita de subsidios más algunos recortes, pero, y esto creo que lo mencionó, ya ni me acuerdo quién, creo que Felipe, nosotros tenemos que pensar, o Eric, en el largo plazo, en el mediano plazo también. Tenemos que dar certeza fiscal en el mediano plazo. Entonces, mientras ajustamos subsidios, tenemos que introducir una reforma previsional, una reforma tributaria, un acuerdo fiscal con provincias para que cuando yo bajo los impuestos no me los suban las provincias, los gobiernos subnacionales. Y tenemos que tener una apertura comercial que de alguna forma reduzca algo que está funcionando por ahí en el margen, pero funciona, que es que la protección hace que algunos márgenes sean muy altos. Nosotros sabemos que los márgenes no generan inflación, pero el one-off de reducir esos márgenes, de generar competencia, algo suma, y en una situación tan desesperada, todo suma. Entonces, también la reforma comercial me parece que es importante. Todas esas reformas deben ser introducidas el primer año mientras uno gana tiempo con un plan de estabilización. Los planes de estabilización en Latinoamérica nosotros lo aprendimos muy bien. Sirven para hacer las reformas. Plan de estabilización solo, sin reformas, baja la inflación a 6 meses, la sube a 12 meses. Entonces, tenemos que tener esto sobre la mesa. Con esto sobre la mesa, se puede armar un programa monetario que para mí es esencial porque en el caso argentino en particular, a ustedes les cuesta posiblemente entender, pero en Argentina no hay ninguna orientación nominal, ninguna. Si yo le pregunto al Banco Central cuál va a ser la inflación este año, o cuál va a ser el tipo de cambio, como no hay programa monetario, ni siquiera está escondida en un memo item
cuál va a ser el tipo de cambio, la evaluación. Entonces, nadie tiene ninguna información sobre el tema. El acuerdo con el fondo de alguna forma proponía algo. En el presupuesto en general los números son muy mentirosos. El programa monetario tiene que ser mínimamente creíble para yo después poder hablar en términos nominales y estar todos en la misma página, ¿sí? Entonces, eso es importante, pero tiene que venir después del ajuste de precios relativos. Y esas metas van a ser indicativas posiblemente. Y por último, yo creo que hay algunas cosas menos ortodoxas, que obviamente por sí solas no tienen ningún efecto, pero con toda la parafernalia anterior tienen que tener algún efecto marginal, que es, por un lado, una coordinación de precios. O sea, nosotros tuvimos estabilizaciones como el Plan Austral en los 80, que fue exitoso en bajar la inflación, no la estabilizó porque no se hicieron ninguna de las otras cosas. Pero si hacemos todas las otras cosas, la coordinación me ayuda a reducir, aunque sea en el margen, la inercia de la que hablamos antes. En Argentina hay mucha inercia. Tenemos que tener una gestión de deuda, porque nosotros hablamos del déficit primario muchas veces, pero en Argentina tenemos un problema de sostenibilidad, tener un shock fiscal del lado financiero. Entonces hay una gestión, un liability management, una gestión de deuda que es esencial. Creo que en todos los países de la región, pero creo que la mayoría ya lo están haciendo. Argentina está hoy virtualmente fuera del mercado, virtual y formalmente fuera del mercado, y aparte tiene que reestructurar también su deuda con el Fondo Monetario, que obviamente no va a poder ser cumplida en los plazos establecidos. Entonces tenemos que tener un acuerdo con el fondo y acto seguido algún tipo de canje voluntario que de alguna forma genere alguna visibilidad a futuro de que vamos a poder reacceder a los mercados y no tener que estar defaulteando cada 3-4 años. Y eso también ayuda a la estabilización. Sin eso es muy difícil que crezca el país. Y la verdad es que si el país cae 2-3% 2 o 3 años seguidos, ninguna de las cosas que mencioné antes son sostenibles políticamente. Entonces, como ven, está todo de alguna forma entrelazado. Por eso digo, el central solo subiendo las tasas es poco lo que puede agregar. Yo voy a parar acá, pero quiero enfatizar esto, que cuando en Argentina se habla de inflación multicausal para echarle la culpa al otro de la inflación alta, creo que la multicausalidad es cierta, pero más en este sentido específico, que si uno no avanza con una batería de medidas, como el principio de Ana Karenina, si no están todas las medidas juntas, están todas menos una, vamos a fracasar. Entonces hay que ver esta receta con todos sus ingredientes adentro. Gracias. Muchas gracias, Eduardo. Ahora el turno, por favor, de Felipe. Lo escuchamos. Gracias, Guillermo. Bueno, algunos factores, déjame partir a contestar con algunos factores idiosincráticos que hemos visto en la inflación, particularmente en mi país, pero también en otros países, y es que no se entiende el fenómeno inflacionario chileno, sino es por la agudización de por el retiro de los fondos de pensiones. Los retiros de fondos de pensiones del año 2021, fundamentalmente, fueron 50.000 millones de dólares, que en lo fundamental tuvieron una presión muy importante sobre la demanda agregada, particularmente sobre el consumo, y eso es un factor que explica una parte de la inflación, además de una política fiscal altamente expansiva en el 21. La política fiscal, solo para entender, había transferencias fiscales del orden de 1 punto del PIB por mes, no por año o no por trimestre, sino que todos los meses se inyectaban del orden de 3.000 millones de dólares. Entonces, claro, la política fiscal expansiva, claro que ahí no podemos decir que solamente en órdenes de magnitud, este retiro de fondos de pensiones que ocurrió en otros países de la región también, ¿no? Chile no es único, pero sí, yo creo que en términos de órdenes de magnitud, hay que pensar que un shock del orden de 17 puntos del PIB en un año es un shock enorme sobre la demanda. Entonces, y eso explica parte del proceso inflacionario, porque hoy día tenemos tasas de inflación de sobre 13% en Chile en 12 meses. Ahora, también coopera la política fiscal con 25.000 millones de dólares aproximadamente de expansión el año anterior, pero este año
estamos en un proceso de consolidación fiscal bastante fuerte, al punto que en 2022 el presupuesto se va a traducir en una caída del gasto público del orden de 24% este año. O sea, yo creo que tanto una expansión fiscal muy fuerte el año pasado, como el respeto al presupuesto con la consolidación fiscal de este año. Y en este escenario, la política monetaria hay que entender que comenzó a normalizarse rápido a mediados de 2021. Entonces, tampoco uno podría decir, bueno, ¿hasta qué punto la política monetaria? Porque otra explicación que no hemos debatido en este panel con mis colegas, otra explicación es decir, bueno, tuvimos que aumentar más las tasas de interés porque no solamente porque tenemos un tema de credibilidad, instituciones más jóvenes, tenemos inercias que nos hacen la cosa más compleja, sino que también porque nos demoramos en aumentar las tasas. Si te demoras en aumentar las tasas, vas a tener que aumentar más fuerte y aumentar más duro. De tal manera que la contribución del gobierno central está fundamentalmente, y esto lo digo en general, no solamente para Chile, a nivel del presupuesto fiscal. ¿Qué es lo que va a hacer a nivel de mecanismos? Hay mecanismos que dependen del gobierno que traspasan los precios externos a precios en particular y una cosa es ver un traspaso 1 a 1, pero los países generalmente lo que han tendido a hacer es suavizar los traspasos de precios, de los aumentos de los precios, sobre todo los energéticos. Y entonces con mecanismos de estabilización de precios, ahora estos mecanismos de estabilización en algunos casos se transforman en mecanismos de subsidio, ¿no? Ahora, yo no digo que esto sea fácil, porque la otra posibilidad de decir, oiga, ¿por qué no se traspasa íntegramente el shock? Bueno, no se traspasa el shock porque tiene un problema de economía política profundo, ¿no? Que es, si usted traspasa íntegramente el shock, bueno, puede tener un proceso de inestabilidad social bastante fuerte, como los que han vivido varios países de nuestra región en el último tiempo. Quiero hacer una última comentario sobre el tema cambiario. A nosotros, algo decía de este punto Eduardo, ¿no? Pero el tema cambiario nos hace para aquellos países que tenemos tipo de cambio, claro, no es el caso de Ecuador, no es el caso de El Salvador, tampoco el caso de Panamá, pero para el resto de los países de la región que tenemos tipo de cambio, lo que hemos visto es una depreciación bastante significativa de las monedas, y eso empuja los precios al alza, aunque el pass-through no sea tan alto como el que decía Eduardo en Argentina, ¿no? Para otros países el pass-through es más bajo, pero igual ha tenido tendencia fuerte sobre el proceso inflacionario actual. Y esta depreciación de los títulos por diferenciales de tasa, también con factores por diferenciales que están afectando la economía, están afectando otro factor político interno. Lo dejo ahí. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Felipe, por sus respuestas. Ahora me gustaría dar un espacio de 1 minuto para un comentario final para cada uno de los panelistas, por favor. Adelante, Eric. Déjame usar este minuto primero para agradecerte a ti y a todo el staff del Banco Central de Ecuador por la invitación que me hacen a conversar sobre estos temas. Es de relevancia extrema, ¿no es cierto?, tener una buena coordinación en términos de lo que el BID plantea, y obviamente con las autoridades económicas, tanto del lado fiscal como también del lado monetario y financiero. Así que muchas gracias por eso. Y yo quería aprovechar simplemente para decir, en general, creo que estamos de acuerdo respecto al diagnóstico y a las soluciones. El problema principal es la implementación, ¿no es cierto?, de estas políticas, y es lo que yo le llamo el síndrome de San Agustín. Si ustedes se saben la historia, San Agustín, antes de ser santo, cometía todo tipo de pecados, pero un día vio la luz y dijo, tengo que cambiar. Entonces se arrodilló frente a Dios y dijo, Dios, dame castidad y continencia, pero todavía no. Y eso es lo que le pasa a veces a nuestros gobiernos y a nuestros bancos centrales o al sector privado también, de que posterga la solución
para el próximo gobierno, posterga la solución para el próximo líder. Y yo creo que ahora tenemos que ponernos de acuerdo, tomar esas decisiones difíciles que todos de alguna forma planteamos, Augusto, Felipe, Eduardo, y hacer el trabajo, hacer las reformas que necesitamos, buscar, por ejemplo, eficiencia en el gasto, planear a mediano o largo plazo, evitar estos ciclos políticos que nos meten en un enfoque de hacer la reforma de la reforma cada 4 años, y eso le hace mal al desarrollo económico de nuestros países y a su crecimiento. Entonces, evitemos el síndrome de San Agustín, pongámonos de acuerdo y hagamos las reformas necesarias hoy. Muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias, Eric. Adelante, Augusto. Escuchamos con atención. Yo creo que una de las cosas que ha salido en esta conversación, que es indudable, es que el espacio de maniobra para la política económica se ha reducido muchísimo, por razones políticas. Nuestras sociedades están más polarizadas, la capacidad de conversar, de deliberar, de llegar a acuerdos de una manera cívica está bastante destrozada. Entonces, hacer política económica con pocos rangos de maniobras tiene 2 efectos. El uno es que uno se equivoca fácilmente, y lo segundo es que acertar es muy difícil, porque uno tiene que pegarle en una zona muy angosta que pueda avanzar en medio de estas grandes restricciones políticas. Aquí en el Ecuador, lamentablemente sobre el tema de la inflación somos pasivos. Será lo que sea, y lo que pase en Estados Unidos, lo que pase con el mundo, lo que pase con los choques de oferta, no hay mucho que podamos hacer nosotros en el lado de la inflación, y lamentablemente la población ecuatoriana no se da cuenta de que en el caso del Ecuador la inflación en el largo plazo es una variable exógena. Entonces nosotros tenemos que tener otra tarea, tenemos que hacer cosas parecidas a las de Panamá, o sea, tenemos que enfocarnos en que la economía resurja, que el crecimiento suba y que el crecimiento sea socialmente equitativo. Y eso tiene que hacerse en un contexto en donde el sector público tiene que mantener su disciplina. Entonces, esto no puede provenir por una lujuria de gasto público. Esto tiene que venir por la actividad privada. Y el sector público va a tener que hacer cosas que ayuden a hacer lo que para mí son las 2 rotaciones fundamentales que nos ayudarían a darnos cuenta si el Ecuador está saliendo del hueco. Las 2 rotaciones requieren, de alguna manera, que baje el riesgo país, y de alguna manera que nuestros costos de hacer negocio se mantengan controlados frente al hecho de que el dólar se está fortaleciendo. Y eso solo lo vamos a ver si es que se dan dos rotaciones. La una, en el lado de la demanda, necesitamos ver que la demanda gira en favor de la demanda externa. Que las cosas que los ecuatorianos hacen tratan de satisfacer más y más la demanda de los turistas, de los extranjeros, etc. Y en el lado de la oferta necesitamos que nuestro aparato productivo se vaya orientando cada vez más hacia el sector transable. Y esas 2 cosas no están pasando. Me preocupa mucho que el paro y las manifestaciones violentas del último tiempo nos ha hecho retroceder mucho en ese lado. Pero dado que somos pasivos frente a la inflación, tenemos que ser súper activos frente a las reformas que nos ayuden a crecer permanentemente. Muchas gracias, Augusto. Ahora es el turno de Eduardo. Adelante, por favor. Bueno, a ver qué se puede decir después de tantas tan buenas presentaciones y pensamientos. Yo voy a hablar un poco pensando en Latinoamérica ahora, más que en Argentina. Yo lo que quiero enfatizar, ya se dijo, pero quiero enfatizarlo porque yo creo que es nuevo. Es que nosotros estamos en un contexto distinto ahora, un contexto de malestar social y de bajo crecimiento, de crecimiento modesto. Obviamente hay casos como el de Colombia que tiene un crecimiento más dinámico. Tenemos 2 años de penurias pandémicas detrás, tenemos que ajustar, pero tenemos que ajustar de manera a la vez sostenible y sensible, y no lo digo de manera irónica.
Como dice Felipe, esto no se ha hecho, o sea, uno no puede ajustar contra la sociedad, uno tiene que tener mucho cuidado, mucho tacto, sobre todo en este contexto, y esto no puede ignorarse, y a veces pasa por alto. Yo por eso solemos hablar en la introducción de un trabajo que compilamos para el CPR con Iran Golfo, en el que Eric participó. Hablábamos de los 3 espacios. Nosotros generalmente hablamos del espacio fiscal, sobre todo en las post-crisis, tenemos que hacer el unwinding, y después hablamos del espacio político y del espacio social, que es más visible, y del espacio político, al cual se refería muy claramente Felipe. O sea, hoy nosotros estamos en muchos países hackeados por el populismo, hackeados por los extremos. Si nos equivocamos, es posible que venga alguien con alguna idea mágica y las cosas terminen peor. Pero lo cierto es que como estadistas, como policy makers, como profesionales, tenemos que ser cuidadosos de eso, no de abrir esa puerta. Entonces, hay 3 espacios que uno tiene que reconciliar. Yo creo que la inflación, esta bien llamada tormenta perfecta de la inflación, con tantos drivers, con tantos disparadores coincidiendo al mismo tiempo, va a testear nuestras democracias liberales, por el contexto, por la forma y aparte por la histéresis que venimos trayendo de antes. Nos va a testear y no podemos subestimar la encrucijada. Creo que es fundamental entender eso. Estamos pasando una prueba ácida que va mucho más allá de la economía. Yo creo que la comunicación va a ser importante. Estoy pensando un poco, tratando de hilar lo que decía Felipe, o sea, cómo hago en este contexto no lo llamamos ajuste, pero cómo hacemos que esto sea sostenible de manera sensible. Tenemos que comunicar, tenemos que explicar para cerrar las puertas a las soluciones facilistas. Tenemos que tener estadistas que miren más allá del impacto inmediato, que miren más en el largo plazo. Eric insinuaba esto es crucial. O sea, tenemos que pensar más allá de la próxima elección. Yo sé que cuesta, yo hablo con políticos, todos nosotros hablamos con políticos todo el tiempo, cuesta mucho. Tenemos que convencer al político de que si no lo hacemos, eso es como un boomerang que nos vuelve y nos golpea y va a ser una crisis a futuro. Entonces tenemos que tener mucha pedagogía y convencimiento, ¿sí? También es crucial el acompañamiento del mundo financiero. A esto se lo digo a Eric, pero Eric lo entiende, lo digo en general. O sea, el mundo financiero y sobre todo los prestamistas oficiales nos tienen que acompañar tratando de no forzar una marcha acelerada, porque la marcha acelerada genera que el auto se nos pare, genera disrupciones que hoy no estamos en condiciones de afrontar. Así que, para cerrar, yo espero, ahora ya no es un diagnóstico, es más bien una expresión de deseo, espero que los líderes no populistas, los líderes de centro, yo entiendo que el centro es el ancla y los partidos de centro deberían ser los articuladores de estas propuestas, que entiendan que la gravedad de esta situación es inusitada, es inédita, y que se promuevan los acuerdos necesarios. Yo sé lo difícil, vengo de la Argentina, un país muy polarizado, pero hay que promover los acuerdos necesarios para compartir el costo, porque esa es la manera de eliminar algunas de estas resistencias políticas que hacen que nos demoremos, que le tiremos el fardo al Banco Central, que pobrecito no puede hacer mucho más de lo que está haciendo, ¿sí? De lo contrario, como decía antes, vamos a recibir el boomerang de nuestra procrastinación de la forma de otra década perdida. Y lo que más temo yo en la manera de una democracia liberal con mayores resistencias. Ese tipo de daños suelen ser muy persistentes y creo que hay que evitarlos a cualquier costo. Gracias. Muchas gracias, Eduardo, por su intervención. Adelante, Felipe, lo escuchamos con atención. Gracias, Guillermo. Bueno, dado que esta es la última intervención, yo quiero volver a agradecer por esta invitación y lamentar no haber estado en presencia. Yo creo que siempre presencialmente las cosas son distintas y además hay cosas que no se pueden hacer en forma remota, como participar en esas comidas fantásticas que ustedes ofrecen a las personas que van, así que nos la perdemos Eric y yo, y la deben haber gozado Eduardo y Augusta ya con ustedes. Yo quiero enfatizar un punto que hemos tocado en este panel, creo que frente a todos los desafíos que tenemos, que son múltiples, los desafíos políticos, el desafío del ciclo monetario externo que estamos enfrentando, la consolidación fiscal, lo que hay que hacer para reducir los costos de esto es invertir en credibilidad. Y invertir en credibilidad para mí es invertir en instituciones, invertir en la autonomía de nuestras instituciones fundamentales, tanto en las instituciones monetarias como
las instituciones fiscales. Por ejemplo, en el tema fiscal hemos tocado los puntos centrales de la institucionalidad monetaria, como es el Banco Central Autónomo, las metas de inflación, etcétera, ¿no? Pero en términos de institucionalidad fiscal, tener reglas fiscales, consejos fiscales autónomos, fondos soberanos, son todas cosas que pueden ayudar a reducir los costos de controlar una situación como esta tormenta perfecta que hemos tenido. Por tanto, tal vez aprovechar esta oportunidad y lograr avanzar en términos de esta institucionalidad es una forma de reducir este costo y de no dejarle todo el peso al aumento de tasas del Banco Central, entendiendo las restricciones que tenemos en materia fiscal para hacer consolidaciones más rápidas. Así que eso me gustaría dejar como un mensaje final, porque creo que en la medida que podamos progresar en esta materia, vamos a vivir mejor y vamos a poder tener ajustes menos duros, y que especialmente sean ajustes que no estén golpeando, porque se hablaba del golpe a los sectores más vulnerables. Bueno, al final las crisis tienen una repercusión más fuerte en quienes son más vulnerables. Entonces, tenemos un deber de avanzar en esta vía para reducir ese costo. Gracias. Muchísimas gracias, Felipe. Muchísimas gracias a todos los participantes. Agradecer también a la Junta de Política y Regulación Monetaria, tanto a la doctora Tatiana Rodríguez como a Paulina Garzón, por su participación en este evento el día de hoy. Agradecerle de manera muy especial a todos los panelistas que nos han acompañado de manera virtual y a gusto de manera presencial. Y muy agradecidos de poder haber honrado la memoria del Banco Central con dos paneles tan interesantes como fue medios de pagos y su inclusión y su efecto en la inclusión financiera y la situación inflacionaria en América Latina. Muchísimas gracias. Una buena tarde con todos.